Si lo pensamos bien, nuestro mundo siempre ha estado unido por una especie de red, por unos hilos invisibles. No son de seda ni de oro, pero aún así han transportado civilizaciones enteras a lo largo de la historia. Hablamos, claro, de las rutas comerciales. Y hoy vamos a desentrañar cómo tejieron el mundo globalizado que conocemos. A ver, vamos a meternos de lleno en esta pregunta. ¿Cómo pasamos de tribus más o menos aisladas a esta red global en la que un producto puede cruzar el planeta entero antes de llegar a nuestras manos? Bueno, pues la respuesta, como casi siempre, hay que buscarla muy atrás en el tiempo. Y esta es la idea clave de todo. Esos hilos son las rutas comerciales, que han sido como las verdaderas arterias de la historia. Unas arterias que no solo bombeaban mercancías, sino también ideas, culturas e incluso enfermedades a través de continentes y océanos. Todo gran viaje, ya se sabe, empieza con un solo paso. Y el viaje de la globalización no empezó con grandes imperios ni ciudades enormes, sino con los intercambios más básicos que podamos imaginar. Vamos a ver cómo empezó todo. Al principio de todo, el comercio era algo muy local, muy de necesidad. Se intercambiaban, herramientas de sílex, conchas marinas, pieles de animales. Lo crucial aquí es que estos pequeños intercambios sentaron un precedente fundamental: la idea de que la cooperación y el movimiento de bienes eran beneficiosos para todos. Y bueno, de esos comienzos tan humildes, damos un salto enorme a una de las redes comerciales más famosas e importantes de la historia. Ojo, no era solo una ruta, sino un sistema gigantesco que iba a cambiar el mundo para siempre. Fijaos en la escala de tiempo, porque es increíble. Más de 1500 años. Para que nos hagamos una idea, la ruta de la seda existió durante más tiempo del que ha pasado desde la caída del Imperio Romano hasta hoy. Es una auténtica barbaridad. Vio nacer y morir a docenas de imperios, conectando Oriente y Occidente como nunca antes se había visto. Y esto es genial porque demuestra que no era una calle de sentido único, para nada. Mientras que la seda, las especias o la pólvora iban hacia el oeste, el oro, los caballos e ideas como el budismo o el islam viajaban hacia el este. Fue un verdadero diálogo entre civilizaciones. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La ruta de la seda no iba solo de mover objetos de lujo, fue el canal por el que se transmitieron inventos que lo cambiaron todo, como el papel, pero también desastres terribles como la peste negra. Era, en esencia, la red social y económica de la antigüedad. Mientras las caravanas seguían cruzando desiertos y montañas, una nueva revolución estaba ocurriendo en el agua. El mar se convirtió en la siguiente gran frontera, la nueva autopista para el comercio global. ¿Y por qué este cambio tan radical al mar? Pues muy sencillo, por pura eficiencia. Un solo barco de la época podía transportar la carga de unos 500 camellos, y a menudo lo hacía en la mitad de tiempo y por muchísimo menos dinero. Los marineros aprendieron a dominar los vientos monzónicos y convirtieron los océanos en autopistas súper fiables. Este dominio de la navegación oceánica fue lo que desató la famosa era de la exploración. Los exploradores europeos no solo buscaban nuevas tierras, lo que querían eran nuevas rutas más rápidas para llegar a las riquezas de Asia. Y en el proceso crearon casi por accidente la primera red que era de verdad global. Y aquí la historia da un giro bastante oscuro, porque esta conexión global trajo una prosperidad nunca antes vista para algunos, sí, pero también provocó una explotación y un sufrimiento incalculables para otros. Esta nueva red se construyó en gran medida sobre el comercio transatlántico de personas esclavizadas, el trabajo forzoso y la extracción masiva de recursos de las colonias. Las consecuencias de esta explotación fueron simplemente devastadoras y han dejado cicatrices sociales y económicas que, la verdad, todavía son visibles hoy en día. Después de la conexión global vino la aceleración global. La red ya estaba tejida, ¿no? Pero entonces llegó la revolución industrial y estaba a punto de convertir esos hilos en cables de altísima velocidad. Le inyectó una escala y un ritmo al comercio que iban a transformar el mundo otra vez. A ver, pensemos un momento en el ritmo del mundo antiguo. Una caravana en la ruta de la seda se movía, de media, a unos 5 kilómetros por hora. Era un ritmo lento, un ritmo humano. Y entonces, de repente, ¡boom! Esto, el tren de vapor. Y no es que fuera un poco más rápido, es que era 10 veces más rápido. Una escala de tiempo completamente diferente. Las mercancías que antes tardaban meses en cruzar un continente, de repente lo hacían en días. El vapor y el acero, literalmente, comprimieron el tiempo y el espacio. Y si saltamos hasta hoy, ¿qué nos encontramos? Pues que esos hilos invisibles se han vuelto increíblemente densos, súper complejos. Ya no son solo barcos y trenes, ahora son una red digital y logística brutal que opera 24 horas al día, 7 días a la semana.
Pensemos, por ejemplo, en un smartphone. Es que es un auténtico monumento a nuestra interconexión. Sus materias primas vienen de África y Sudamérica. Sus componentes se fabrican en Taiwán y Corea del Sur. Se ensambla en China. En total, las piezas de un solo teléfono pueden recorrer más de 500.000 de kilómetros, que es el equivalente a ir a la Luna y volver antes de que lo tengamos en la mano. Una locura. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Hemos construido una civilización global que depende por completo de estos hilos. Son más fuertes y más rápidos que nunca, sí, pero también son muy frágiles. Una pandemia, una guerra, una crisis climática, cualquiera de estas cosas puede tensarlos o incluso romperlos. Entender su historia es entender cuál es nuestra mayor fortaleza, pero también, y quizás más importante, cuál es nuestra principal vulnerabilidad.